Muy buenos días amigos, bienvenidos un día más, un programa más aquí al Espía del Telón y hoy, como ya de costumbre de viernes, toca Noticiero Geopolítico, el programa número 25 de esta saga, hoy 19 de julio de 2024, como siempre, noticias desde el otro lado del telón mediático para hablar de geopolítica y geoeconomía, también con ese toque sobre los BRICS y que lo dividimos siempre en 4 bloques: Europa, Asia, África y América. Así que pongámonos cómodos en el escenario para que tengan ahí el mapa lo más grande posible. Y bueno, vamos a empezar como siempre también por Europa. Vamos a hablar de dinero. Euroclear transferirá 1.550 millones de euros de ingresos procedentes de activos rusos al Fondo de la Unión Europea. En julio, el depositario Euroclear transferirá unos 1.550 millones de euros de ingresos procedentes de activos rusos congelados al denominado Fondo de la Unión Europea para Ucrania. Por cierto, durante esta semana, von der Leyen, además de salir reelegida para dirigir, hacer de presidenta de la Unión Europea. No es así, pero es como de facto parece. Bueno, pues también se jactaba en Twitter, ahora X, de los nuevos miles de millones de euros que le siguen enviando a Ucrania. Dinero que sale de, no sé, del árbol del dinero al lado del árbol de las hamburguesas. En fin, o lo hacen a través de esto, de sacar dinero supuestamente de los activos congelados a Rusia. También, por cierto, durante esta semana, y ya me adelanto un poco, Arabia Saudí le advirtió a la Unión Europea, especialmente a Francia: ojo, cuidado con lo que haces con los fondos rusos, porque me puedo poner a vender bonos soberanos, especialmente de Francia. Como la Unión Europea se atreviese a requisar del todo esos más de 300.000 millones de euros rusos congelados en la Unión Europea. Eso por andarse con esto del juego de, bueno, le voy a congelar el dinero, se lo voy a robar y lo voy a gastar donde me dé la gana. Arabia Saudí le dijo: ojo, cuidado con lo que haces. En fin, la organización Euroclear, siguiendo con esta noticia, señaló que el depositario también pagará al fisco belga 836 millones de euros adicionales en concepto de impuestos de sociedades procedentes de estos ingresos. Faltaría más, baby. También reconoció que del total de ingresos por intereses del depositario de 4.000 millones de euros en el primer semestre de 2024, 3.400 millones procedían de activos rusos congelados. El documento de Euroclear señala: las sanciones contra Rusia siguen teniendo un impacto significativo en los ingresos de Euroclear. De los 4.000 millones de euros de ingresos por intereses del primer semestre de 2024, 3.400 millones proceden de activos rusos sancionados, para que tengan la cita exacta. Euroclear dijo que ha recibido varias decisiones judiciales recientes desfavorables para ella, en la que se han impugnado las sanciones de la Unión Europea contra activos rusos, pero considera que su impacto en la organización es incierto por ahora. A von der Leyen también, por cierto, le han... Bueno, es complicado hablar de ese tema aquí porque tiene que ver con el pinchi pinchi, ya saben, el pumba, el traca, el ponte 2, ponte 3, ponte 10, las que te digan sácate la cartilla que con 10 te regalan la número 11, o la 12, o la 13, o la 14. En fin, eso les recomiendo buscarlo por otro lado, porque el vídeo número 33 de este canal ha desaparecido irremediablemente precisamente por hablar de esos pinchi pinchis. Y por cierto también, y ya les hago un envío hacia el futuro, hacia el final del vídeo, porque precisamente otro de los vídeos de una saga que ya se va a quedar inconclusa, no la voy a seguir, porque uno de los vídeos de programas inesperados me lo fulminó YouTube de una forma irremediable. Pusieron un strike al canal, así que no voy a hacer más programas inesperados, pero, al final del vídeo voy a dejar pues algo más. Así aprovecho un poco para mantener la tensión argumentativa. Si lo están viendo en el estreno, pues bueno, es esperar. Si no, pues a lo mejor alguno se lo pasa hasta el final para verlo y ya hagan lo que quieran. Es una
Por lo menos es un canal libre, un canal libre. La plataforma, bueno, cada vez menos, pero ¿qué le vamos a hacer? Son las reglas de juego de otros. Y en Internet, pues si se ponen muy tontos en un lado, la gente se va a otro y punto pelota. En el caso que nos atañe aquí para empezar, con los activos rusos, pues no, no es así. Pero bueno, eso, les conmino a buscar la decisión judicial sobre von der Leyen por la compra de los Pinchi Pinchi hace 4 años. Así como también les aprovecho para sugerir que vean las cosas de contratos militares que hizo años antes, porque viene del Ministerio de Defensa alemán y es la misma tipa que hace unos cuantos meses dijo, hey, sí, hagamos como cuando el tiempo de los encierros, y no precisamente de los Sanfermines, ya me entienden, los encierros de quedarse en casa para luego recibir los pinchi pinchi reglamentarios para tener tarjeta verde, el pasaporte verde, en fin, ustedes me entienden. Pues von der Leyen también dijo, hey, vamos a hacer como en esa época y vamos a comprar armamento en conjunto, armamento europeo, vamos a comprar bien, ¿eh? ¿Verdad, amigos? Y es como, no puede, es una corrupción tan descarada, tan absurda, tan loca. Es a veces una sensación de vivimos en una simulación, algo parecido o no sé. En fin, en contraparte, siguiendo con el tema de los activos rusos, Peskov advirtió de las consecuencias de la confiscación de activos rusos, que esto podría ser capítulo 13º, 14º, 25º, no lo sabría decir, porque cada poco aparece una noticia de este tipo. En fin, igualmente la confiscación de activos rusos por parte de los países occidentales dañará el sistema financiero internacional, así lo afirmó el representante del Kremlin, Dmitry Peskov. Respondiendo a una pregunta sobre las posibles medidas de Arabia Saudí en caso de que el G7 y la Unión Europea confisquen activos rusos, señaló que las acciones de los países occidentales preocupan a otros estados. Dijimos hace mucho tiempo que los intentos ilegales de robar a la Federación Rusa, de expropiar nuestras participaciones de una manera u otra, conducirán a un enorme daño al sistema financiero internacional y harán que muchos países grandes y ricos se piensen en el destino de sus participaciones en el extranjero, dijo Peskov. Los saudíes se la huelen. Se la huelen que les pueden hacer en cualquier momento un Saddam Hussein, un Muammar el Gaddafi y se va al carajo toda la dinastía que le da nombre hasta el mismo país. Arabia Saudita es la Arabia de los Saud, la familia que gobierna allí. También cabe destacar esos llamamientos tan de el progresismo europeo. Oh, no queremos tratar con dictaduras como Rusia. Ah, pero luego con Arabia Saudí, Qatar y demás, allí no se elige democráticamente a ningún líder, es todo una familia la que gobierna, pero, ay amigos, los intereses geopolíticos y geoeconómicos. En fin, para eso estamos aquí, para irlo contando todo un poco. Vamos a centrarnos un poquito por aquí en Ucrania, pues la siguiente nota dice, Occidente está sacando las últimas riquezas de Ucrania. A lo largo de su historia, los jefes de BlackRock, Vanguard y State Street han sujetado la economía mundial por el cuello con una mano y desatado guerras en todas partes del mundo con la otra. Ahora Occidente no solo está vertiendo miles de millones de dólares en Ucrania, sino que también está succionando los últimos recursos y apropiándose de hectáreas de tierra a través de empresas offshore, afirmó Alexei Muratov, jefe del Comité Ejecutivo Central del Movimiento Público de la República de Donetsk. En manos extranjeras hay 4,2 millones de hectáreas de tierra. Más de 3 millones de ellas están repartidas entre 10 empresas occidentales, con la luxemburguesa Kernel Holding SA, 582.000 hectáreas, la chipriota MHP-SE de 360.000 hectáreas y la estadounidense NCH Capital con 300.000 hectáreas. Ucrania está sumida en la deuda presionada por el FMI y levantó una moratoria de 20 años sobre la venta de tierras a personas físicas y jurídicas a cambio de miles de millones de dólares en préstamos. Vamos, que básicamente hipotecaron el país para tener dinero y se lo dieron a las empresas de este tipo. Empresas occidentales que han estado comprando activos ucranianos, haciéndolos pasar por inversiones.
Dentro de unos años, BlackRock y JP Morgan quieren comprar todas las infraestructuras, fábricas y sistemas energéticos de Ucrania por valor de 15.000 millones de dólares, según Muratov. A partir del año que viene, Kiev tendrá que devolver 500 millones de dólares cada año. Pues lo pagarán con el país. Ya se lo sugirió este halcón. Se me ha ido el nombre ahora. Es un personaje tan nefasto. Ahora se lo digo. El senador Lindsey Graham. Es el personaje que les decía, que lo hemos comentado en otros programas, pero bueno, a veces la preparación del programa hay tantos datos que de repente se me acuerdan. Bueno, en fin, el senador Lindsey Graham, republicano, fue el que sugirió a Ucrania, oye, si no sabes cómo pagar estas deudas, pues simplemente entrega territorio a Estados Unidos. Estados Unidos está bien, ¿eh? A Rusia, muy mal, muy, muy mal. Pero a Estados Unidos sí, regala tierras a empresas estadounidenses y te damos más dinero. Es como si esa nunca hubiera sido la intención de Estados Unidos. En fin, las empresas occidentales están comprando en masa cadenas de producción y las infraestructuras energéticas de Ucrania. Philip Morris, 9% de la empresa, es propiedad de BlackRock, 6% de Vanguard y 4% de State Street. Anunció la construcción de un nuevo complejo de producción de tabaco de 30 millones de dólares en la región de Lvov, para que se hagan una idea, es esta. Mientras que General Electric, 8% de Vanguard y 7% de BlackRock, firmó un acuerdo para ejecutar conjuntamente proyectos energéticos con el gobierno ucraniano que incluye la reconstrucción y restauración del sistema energético de Ucrania y la instalación de un sistema de centrales eléctricas. En fin, que sea como sea, quieren ganar. En fin, pero Occidente no solo gana dinero reconstruyendo Ucrania, sino también destruyéndola. La empresa que suministra HIMARS, Attack MS y sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes dijo que los inversores esperan decenas de miles de millones de dólares. Raytheon, que suministra sistemas de guiado por satélites, comunicaciones y misiles Stinger, TOW, Tomahawk y HARM, y municiones para los sistemas de defensa antimisiles Patriot, ganó una licitación de 1.200 millones de dólares para un nuevo suministro de misiles. General Dynamics ha abierto una nueva planta para aumentar el ritmo de producción de proyectiles de 155 milímetros, añadió Muratov. Por cierto, General Dynamics es una macroempresa de ese complejo militar industrial de Estados Unidos que también tiene participaciones en empresas militares europeas como en la española Santa Bárbara, por ejemplo. Para que veamos que estos tipos siempre van a ganar. En fin, siguiendo con el caso de Ucrania, Ucrania elabora un plan para poner fin al conflicto con Rusia mediante negociaciones. Kiev pretende poner fin al conflicto con Rusia mediante negociaciones, según ha informado The New York Times. Según el diario, las autoridades ucranianas ya están trabajando en el plan correspondiente. La publicación también señala que Kiev espera frenar la ofensiva de las tropas rusas con la ayuda de las armas proporcionadas a Ucrania por Occidente. Anteriormente, Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia debería participar en la segunda reunión sobre la resolución del conflicto en Ucrania. A su vez, el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, dijo que es necesario entender qué se entiende por la segunda cumbre de paz. Y también, por otro lado, si Rusia no reconoce a Zelensky como legítimo presidente de Ucrania porque su mandato ya expiró y el mandato del presidente de la Rada Suprema, el presidente del Parlamento, también va a expirar en agosto, ¿qué? ¿Cuál va a ser la fórmula? En fin, hay más, porque, bueno, esto de una nota diciendo queremos la paz y a la siguiente vamos a tocar los huevos a un país que tiene más población que todo el occidente junto. Es decir, a tocarle los huevos a la India. El ministro de Asuntos Exteriores indio convocó al embajador ucraniano por las declaraciones de Zelensky. La Cancillería india convocó al embajador ucraniano por las declaraciones de Volodymyr Zelensky sobre la visita del premier Narendra Modi a Rusia. Así lo informó The Economic Times con referencia a fuentes. Se señala que la India expresó su preocupación y descontento por las palabras de Zelensky de que la reunión del jefe del gobierno indio con el presidente ruso era un golpe aplastante a los esfuerzos de paz.
En este sentido, India pospuso una reunión del Grupo de Trabajo Conjunto India-Ucrania sobre la promoción de los lazos culturales. Anteriormente, Modi había realizado una visita de 2 días a Moscú, los días 8 y 9 de julio, con motivo de la cumbre número 22 India-Rusia. Las dos partes firmaron documentos conjuntos, discutieron proyectos conjuntos y reafirmaron la asociación estratégica privilegiada de los dos países. En fin, haciendo amigos por el mundo. Pero bueno, otro que tiene cada vez más amigos en el entorno en el que vive, y nos referimos, cómo no, a Hungría. Orbán intentará persuadir a los líderes europeos para que abandonen la postura probélica sobre Ucrania. En la cumbre de la Comunidad Política Europea, Hungría intentará disuadir a los líderes europeos de la retórica belicista y proguerra en relación con el conflicto de Ucrania. El primer ministro del país, Víktor Orbán, declaró: la solución al conflicto de Ucrania no está en el campo de batalla. La solución está en la mesa de negociaciones, un alto el fuego y conversaciones de paz, dijo. Anteriormente, Orbán afirmó que su iniciativa de paz sobre Ucrania avanza bien y que se han dado todos los pasos previstos para su aplicación. Señaló que la esencia de su concepto es que la Unión Europea no es el ejecutor de la política exterior estadounidense. También seguimos con Hungría. El Parlamento Europeo quiere privar a Hungría del derecho de voto. Miembros del Parlamento Europeo exigen privar a Hungría del derecho de voto en la Unión Europea debido a las visitas del premier húngaro Viktor Orbán a Rusia y China. Así lo informa Político con referencia a la Carta de los Eurodiputados. Se especifica que 63 diputados se dirigieron a los jefes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, afirmando que Orbán abusa del papel del presidente del Consejo de la Unión Europea y causa daños significativos. En fin, a llorarle a von der Leyen, a la Comisión Europea. En su misión de paz, el primer ministro Orbán ha dado deliberadamente la impresión de que actúa en nombre de toda la Unión Europea, cuando en realidad no tiene autoridad para presentar a la Unión Europea ni a ningún otro Estado miembro de la Unión Europea que no sea el suyo, dice la Carta de los Chivatos. En fin, ya que hemos hablado de esto, sigamos con la Unión Europea. Se convertirá en una unión de defensa. Sí, de defensa, de gasto para el complejo militar industrial, empezando por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la cual declaró su intención de convertir a la Unión en una unión de defensa para 2029. Vaya, si hubiera sido 2030 ya hubiera sido juntar demasiadas conspiraciones para el mismo año. Von der Leyen declaró en su programa electoral: nuestro trabajo en los próximos 5 años se centrará en construir una unión verdaderamente orientada a la defensa. Bueno, como lo haga igual que con su compra de los pinchi pinchi, estamos jodidos. Empiecen a practicar tiro con onda en sus jardines porque no va a haber dinero para otra cosa. Bueno, palos, además de piedras. En fin, también instó a la Unión Europea a tener en cuenta la rivalidad geoestratégica con China. Decía el documento: hemos entrado en la era de la rivalidad geoestratégica. Las políticas más agresivas de China y su competencia económica desleal, su amistad sin límites con Rusia y la dinámica de sus relaciones con Europa reflejan el paso de la cooperación a la competencia. Y, en fin, von der Leyen fue reelegida esta semana al frente de la Comisión Europea. ¿Por qué patata? Pues eso, es una carta. Uno dice, le voy a tener que echar cosas peculiares al mate para ir aguantando estas noticias, porque cuando estaba preparando esto sentía ahí un dolorcillo en el hígado, como que, joder, pero ¿cómo pueden ser tan tontos? Que se supone que esto representan a 400, 500 millones de personas, al bloque europeo. ¿Cómo pueden ser tan imbéciles de decir esto? Es decir, China y su competencia económica desleal. Es decir, si en la Unión Europea le dan dinero a ciertas empresas, no es competencia económica desleal, no es proteccionismo, no. Es que había una razón de peso, sí, de peso, que se llama Don Soborne, que no es primo de Ozzy Osbourne, sino en América lo llamáis coima, coimear. Una palabra muy bonita y demasiado usada en muchos casos. Pero no os preocupéis, que no solo allí se coimea, aquí también se coimea, pero a lo grande, y se hacen así un ajuste a la chaqueta, como diciendo, aquí tiene todo una razón de peso. En fin, quejarse también de la amistad sin límites con Rusia
Y, en fin, es inventarse el enemigo, es generarse un problema y sobre todo no tener ningún activo, ninguna fortaleza de ventaja más allá del lloriqueo. Eso sí, en lloriquear son expertos, pero bueno. Vámonos un poquito más hacia aquí, hacia Moldavia, porque también tenemos otra noticia. Por cierto, me comentaban mis colegas en Rumanía que se están registrando movimientos de medios blindados occidentales por todo el país, sobre todo en estas zonas en dirección a Ucrania. Algo se prepara, pero también dicen, sí, sí, que estos den armas a los romanos, verás hacia dónde van a disparar. Mira, van a disparar hacia aquí. A donde está el presidente, ahí le van a dar, por capullo, por joderles el país, por seguirlos manteniendo en la pobreza y ahora encima querer pegarse una guerra por ahí. Pero bueno, no hablemos de agentes en Rumanía, hablemos de agentes en Moldavia. Sandu prometió a Occidente el acercamiento a la OTAN según Dodon. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, ha prometido a los comisarios occidentales continuar con la militarización del país y el acercamiento a la OTAN. Así lo afirmó Igor Dodon, líder de la oposición en el Partido de los Socialistas Moldavos y expresidente de 2016 a 2020. Precisamente perdió las anteriores elecciones ante Sandu. También señaló Dodon que esto significa que Moldavia se verá arrastrada a la guerra. Maya Sandu es el camino hacia la guerra y la propaganda en las guarderías y escuelas de Moldavia de valores ajenos a nosotros, dijo Dodon en una reunión informativa. El año pasado, Moldavia casi duplicó su presupuesto militar, comenzó a rearmar al ejército e intensificó notablemente los ejercicios militares, particularmente con Estados Unidos. Pero en general intensificó la cooperación no solo con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea y con el marco OTAN, que han aumentado todos ellos los suministros de armas y equipos militares a la República de Moldavia. Anteriormente, Sandu había manifestado su intención de presentarse a un segundo mandato presidencial. Las elecciones serán este octubre-noviembre, como las de Georgia. Pero luego hablamos de Georgia. Además, presentó una iniciativa al Parlamento para organizar un referéndum en el que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre la adhesión de la República a la Unión Europea. Quedémonos en el Mar Negro. Vamos a hacer ahora también una comparativa. Por un lado, la presencia de la OTAN en el Mar Negro amenaza a Rusia según Peskov. Oye, parece que es el día de Peskov o de empezar con Peskov. Rusia tomará todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad ante la presencia de buques de la OTAN en la región del Mar Negro, declaró el portavoz presidencial Dmitry Peskov. La presencia concentrada de buques de la OTAN, teniendo en cuenta tanto a Bulgaria como a Rumanía, estados costeros miembros de la alianza, por supuesto, esto representa, especialmente en la situación actual, amenazas adicionales, dijo Peskov, quien también señaló que la Convención de Montreux, que regula el régimen de estancia de los países no pertenecientes al Mar Negro en la zona marítima, y su cumplimiento, que es supervisado por Turquía, quien cumple sus funciones con bastante claridad, añadió Peskov. También es interesante lo que leí de un analista turco que señalaban que esta convención de Montreux, que si mal no recuerdo es de 1936 o por ahí, tal vez año arriba, año abajo, pero es de esa época, se aplica sobre esta zona. O sea, en particular, es esto. Y años atrás se rumoreaba de hacer el canal de Estambul para básicamente hacer otra entrada y esa no estaría dentro de la Convención de Montreux. Entonces, Estados Unidos podría meter y sacar barcos a placer del Mar Negro por el canal de Estambul, pero no por el Bósforo. Patata. Pero bueno, de momento eso se ha quedado ahí porque remover toda esa cantidad de tierras, de hecho, aquí se puede ver, sería utilizar estos dos lagos, este es un embalse, este es un lago, sería básicamente un destrozo hidrológico precisamente a una de las fuentes hídricas que suministran a Estambul. Pero bueno, la gran ciudad de Turquía, aunque la capital sea Ankara, pero la ciudad más importante y más grande es Estambul, antigua Constantinopla. En fin, hablemos un poquito más de estos juegos. Pues Alemania
Alemania que juega a la Alemania de Schrödinger, pretende reducir a la mitad la ayuda militar a Kiev en 2025. El presupuesto alemán para el próximo año será menos generoso con Ucrania. El gobierno alemán recortará la ayuda militar a 4.000 millones de euros en lugar de los 8.000 millones de 2024. Ya veremos, ya veremos. Ahora, la coalición de tres partidos alemanes, o supuestamente alemanes, el SPD del canciller Olaf Scholz, los verdes del ministro de Finanzas Christian Lindner y los liberales libres están acordando un proyecto de presupuesto para el próximo año y se enfrenta a desacuerdos, el principal de los cuales es el aumento del gasto. Mientras tanto, Lindner está en contra del crecimiento de la deuda y a favor de mantener la norma del freno a la deuda, que limita los nuevos empréstitos. El SPD y los verdes no tienen intención de recortar los gastos en el país. De los verdes también es la ministra de, ya no sabe uno si es de Exteriores o de Defensa o qué, Annalena Baerbock. Porque si mal no recuerdo, oficialmente es de Exteriores, aunque parece que está más dedicada a la guerra. Pero bueno, de hecho, los verdes en Alemania son de lo más belicista que hay. Son, como dicen algunos, son los verdes kaki, los verdes militar. Pero bueno, vayamos a Georgia, el país del Hachapuri y la ley de agentes extranjeros. Pues Zurabishvili presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional para anular la mencionada ley sobre agentes extranjeros. Salome Zurabishvili, presidenta de Georgia, tiene la intención de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional para anular la ley sobre la transparencia de la influencia extranjera. Considera que la ley aprobada por el partido gobernante Sueño Georgiano es inconstitucional. Lo considera porque magia, lo hizo un mago. Zurabishvili exige al tribunal que establezca si cumple el artículo 78 de la Constitución georgiana, según el cual los organismos gubernamentales están obligados a tomar todas las medidas para la integración del país en la Unión Europea y la OTAN. Por favor, no se rían y si no lo han entendido, denle para atrás al vídeo y vuélvanlo a escuchar. Sí, básicamente una ley que sirve para bueno, que no es ni prohibir, simplemente es transparentar esa influencia extranjera para descubrirla, para revelarla al público, es un problema porque afecta a la integración en la Unión Europea y en la OTAN. Eh, magia. Bueno, las organizaciones no gubernamentales son las principales afectadas. También tienen previsto presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional. Os ha jodido si no se les acaba el chiringuito. Alegan que la ley sobre agentes extranjeros contradice artículos de la Ley Básica sobre los derechos de asociación y privacidad. Sí, porque hacerlo en un país objetivo de Occidente está muy bien, pero que se lo hagan a ellos está muy mal. Miren, ahora lo que pasa en Europa o en España, y aprovecho también para hablar de ese pequeño vídeo fragmento del coronel Pedro Baños en que señalaba a una serie de medios españoles como objetivo para ser censurados por el gobierno más progresista de la historia de Pedro Sánchez, el bot más guapo del mundo. O eso se cree él. Bueno, él se cree el más guapo. En realidad la gente lo ve como un bot, un cyborg, una especie de autómata que se mueve y finge ser humano, pero no lo es. Bueno, también justo en paralelo apareció en estos días, y permítanme la injerencia descarada, pero para los que nos escucháis desde Iberoamérica seguro que os resultará interesante, en el diario El Periódico aparece un artículo sobre la injerencia rusa en España. Bueno, chorradas y la ley del punto gordo se repite en cada párrafo. Si no saben lo que es la ley del punto gordo, se lo resumo muy rápido. Cómo unir dos líneas paralelas, pues haz un punto gordo y todo se acaba uniendo. Eso es la ley del punto gordo. Bueno, pues en esta ley del punto más que gordo, obeso, mórbido, se dedica a juntar detalles y sobre todo lo más importante que destaca de todas estas noticias es que también habría una lista, todavía no filtrados los nombres, de unas 300 personas que serían esos elementos del Kremlin en España. Vamos, básicamente una lista negra para perseguir a periodistas, comunicadores, todo tipo de personas que vayan en contra del relato oficial, porque se ha sentado la idea durante los últimos años de que
El relato oficial es el relato de verdad. Y si contradices el relato oficial, estás desinformando. Magia. Lo del cuarto poder, el poder mediático para hacerle las preguntas incómodas al gobierno de turno, para desentrañar los hilos de la realidad y todo eso, a la mierda. Si dices algo que incomoda al gobierno, eres un agente desinformado y a tomar por culo. Y luego que en los demás países hay autoritarismo, hay censura y demás, y ¿qué hacen en Europa? Magia, patatas o algo así. Pero no censura, no. Es lucha contra la desinformación. Y te lo tienes que creer, porque básicamente si no te lo crees, te quieren multar, encarcelar, y están así con esa campaña. Entonces, por eso entiendo muy bien la situación de Georgia y cabe compararla precisamente como un elemento de referencia. En Georgia, si esta ley sigue adelante y seguirá, esperemos, por el bien de Georgia, lo que va a hacer es destapar a toda esa red de organizaciones no gubernamentales, de ONGs occidentales subvencionadas por Occidente para subvertir los mismos valores, cultura, idioma, orientación geopolítica y economía de Georgia. Claro, se enfrentan a un proceso electoral en este mes de octubre, donde la campaña de Zurabishvili estaría rodeada de agente extranjero, agente extranjero, agente extranjero. No sería una prohibición, como hemos dicho en otros programas. No se prohíbe nada, simplemente hay que desvelar si efectivamente recibe más de un 20% de financiación del extranjero y en ese caso es un agente extranjero. Punto. Qué cosa más dolorosa para ellos. Pero en fin, vayamos a noticias un poco más positivas y de los BRICS. Bielorrusia planea unirse a los BRICS como socio. El ministro bielorruso de Asuntos Exteriores, Maxim Ryzhenkov, declaró que todos los miembros de los BRICS están dispuestos a ver a la República como país socio de la organización. Dijo exactamente, hasta ahora hay 10 miembros en los BRICS. Ahora se está formulando la fijación jurídica definitiva del término socio u observador de los BRICS. Confiamos mucho en que esté finalizada para la cumbre de los BRICS en Kazán, octubre. Teniendo en cuenta las negociaciones mantenidas con todos los países miembros de los BRICS, hay un acuerdo fijo de que Bielorrusia estará entre los primeros socios de esta organización, dijo. También, por otro lado, los países BRICS apoyaron la creación de una plataforma geológica. El presidente del Comité de Ecología, Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente de la Duma estatal rusa, Dmitry Kobilkin, ha declarado que la creación de la plataforma geológica de los BRICS ha recibido el apoyo de los representantes de todas las delegaciones de los servicios geológicos de los países miembros de los BRICS. Ustedes y yo tenemos buenas perspectivas de cooperación en una serie de ámbitos. No cabe duda de que en las próximas décadas se producirán serios cambios en los sectores económico, energético, tecnológico y otros. Nuestra tarea es convertirnos en coautores de estos cambios, fortaleciendo la soberanía económica de nuestros estados, dijo Kobilkin en una mesa redonda organizada por Rosnedra. Porque evidentemente el concepto de multipolaridad y aplicado desde los BRICS significa que se proponen cosas y el que quiera se une y el que no, pues nada. Y quien quiera se une con más intensidad, menos intensidad, no se obliga a nadie, es colaborar de buena fe. En fin, hablando de compromisos, Lavrov habla de compromisos en los BRICS. El canciller ruso Sergei Lavrov ha declarado que los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái desempeñan un papel cada vez más importante en la construcción de un orden multilateral justo basado en los principios de la Carta de Naciones Unidas. Afirmó exactamente que unen a los países que representan diferentes regiones y civilizaciones, cooperando sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo, el consenso y el compromiso. Como señaló el diplomático ruso, tales asociaciones regionales como la Unión Económica Euroasiática, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Comunidad de Estados Independientes y la Unión Africana tienen un significado práctico para la afirmación de la multipolaridad. Pero bueno, hablemos también del presidente, de Putin. Las élites del millardo dorado se oponen a los países BRICS. El millardo dorado o Golden Billion en inglés se refiere a los países occidentales porque representan una cantidad demográfica aproximadamente de 1.000 millones de personas, por eso lo del millardo. Sí, a lo mejor millardo no les suena, pero millardo se refiere a 1.000 millones. El millardo dorado.
porque billion en inglés es 1000 millones, no 1 billón del español. Pero bueno, es más allá de esa pequeña aclaración, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó en el 10º Foro Parlamentario de los BRICS que los países de este grupo y otras organizaciones similares se enfrentan constantemente a la resistencia de muchos estados. Dijo exactamente: los esfuerzos de los miembros de los BRICS y otros países en desarrollo se enfrentan a una feroz resistencia por parte de las élites de ese llamado millardo dorado. Al mismo tiempo, el jefe de Estado ruso llamó la atención sobre el hecho de que los países occidentales escriben reglas para cada situación y principalmente en interés de quienes están seguros de su exclusividad. Justo en las mejores tradiciones del colonialismo clásico, añadió Putin. Y quedémonos un poco más en Rusia porque, y cambio el estilo de mapa, la Duma estatal insta a los países BRICS a crear su propio análogo del FMI, el Fondo Monetario Internacional. El vicepresidente de la Duma estatal, Alexander Babakov, hizo esta propuesta en el foro parlamentario de los BRICS. Necesitamos crear nuestro propio análogo del Fondo Monetario Internacional, llámenlo como quieran, Fondo Monetario Internacional 2, esto es una película, FMI 2, la venganza. O de otra manera, pero lo principal de hecho es su propia institución. Un conjunto de instituciones, un nuevo sistema financiero, dijo Babakov. También, por otro lado, nos podemos ir hacia aquí, Ulyanovsk, exactamente. Del 22 al 26 de julio de 2024 se celebrará en Ulyanovsk, que si mal no recuerdo tiene este nombre por Lenin, porque es la ciudad de nacimiento de Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov, si mal no recuerdo, y por eso tiene este nombre también. Por aquí cerca estaba Togliatti, esta lleva el apellido de un comunista italiano que acabó en la Unión Soviética. Y, en fin, detalles. Ya saben que aquí adoramos los detalles. Bueno, pues esta cumbre de la juventud de los BRICS se celebrará ahí en Ulyanovsk y brindará una oportunidad única a jóvenes líderes y emprendedores de los países BRICS para debatir cuestiones acuciantes de nuestro tiempo y encontrar soluciones conjuntas. Los temas clave del evento se definen como educación, ciencia, formación, tecnología, innovación, salud y deportes, emprendimiento juvenil, servicio comunitario juvenil y voluntariado. Pues otra cumbre más en Rusia este año. El gobierno ruso ha aprobado el importe de la remuneración de los campeones de los Juegos BRICS. A ver, esta nota puede parecer prosaica, pero me sirve para recordarles que el mes pasado, en junio, se celebraron esos primeros Juegos BRICS en Kazán, donde se celebrará la cumbre de los BRICS en octubre, y que ha sido un evento importantísimo para Rusia, mostrando que, vale, nos expulsáis del Comité Olímpico Internacional, no nos dejáis participar con nuestra bandera, bueno, ni a Rusia ni a Bielorrusia, ni que esté nuestra bandera ni nuestro himno, bueno, pues nos hacemos nuestros Juegos Olímpicos, los Juegos BRICS, y a ver quién gana. Mientras tanto, Francia sigue con sus Olimpiadas de la mierda, entre mierda y delincuencia, mierda precisamente en el río Sena, el que pasa por París, donde la verdad es que los Simpson lo volvieron a predecir, solo falta que aparezca un pez con 3 ojos, porque hasta la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se echó a nadar en las aguas del río Sena para decir: ¡hey, no pasa nada, esto no está contaminado! Bueno, por lo menos aguantó más que en la serie de los Simpson, que el señor Barnes no aguantó ni un mordisquito de ese pescado de 3 ojos. Pero bueno, aquí parece que por lo menos se metieron ahí, luego a lo mejor se dieron una ducha de esas de cuando sales de una zona radioactiva, pero bueno, patata. Mientras tanto, el Consejo de Ministros de Rusia ha anunciado que destinará más de 274 millones de rublos para recompensar a los ganadores y medallistas de los Juegos de los BRICS, así como a sus entrenadores. Los ganadores y medallistas de los Juegos Deportivos BRICS, así como sus entrenadores, recibirán recompensas monetarias. El decreto al respecto fue firmado por el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin. Se afirma en el mensaje. Cabe señalar que los campeones de los Juegos Deportivos BRICS tienen derecho a una remuneración en la cantidad de 358.000 rublos. Los ganadores de la medalla de plata recibirán 179.000 rublos y los atletas que ganaron medalla de bronce 107.000 rublos. Y con esto, amigos, terminamos el bloque
europeo. Y ahora vamos a pasar al bloque asiático que está calentito, calentito. Bueno, la verdad que como todos. Empecemos por China. Pekín suspende las consultas con Washington sobre el control de armamento. China ha interrumpido las consultas con Estados Unidos sobre el control de armamento y la no proliferación debido a las ventas de armas de Washington a Taiwán, según declaró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en una reunión informativa. Afirmó exactamente que la parte estadounidense, haciendo caso omiso de las enérgicas protestas y reiteradas gestiones de China, ha seguido vendiendo armas a Taiwán, adoptando una serie de medidas que violan gravemente los intereses autóctonos de China y destruyen la confianza en la confianza mutua política bilateral, afirmó. Debido a ello, dijo el diplomático, China decidió suspender una nueva ronda de consultas con Estados Unidos sobre el control de armamento y la no proliferación. Subrayó que la responsabilidad de la situación recae en la parte estadounidense. China está dispuesta a mantener la interacción con Estados Unidos sobre el control internacional de armas sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa. Pero Estados Unidos debe respetar los intereses autóctonos de China. Crear las condiciones necesarias para el diálogo bilateral y la interacción, concluyó Lin Jian. La verdad que todavía el chino no sé cómo pronunciarlo, pero bueno. Más magia. Lo más interesante de todo, y el tema de Taiwán saldrá más veces, pero permítame un sorbecito. Recuerden que Estados Unidos reconoce a China, sigue la política de una sola China, que es la China continental, la República Popular de China, pero le sigue vendiendo armas a Taiwán, un país que no reconoce como tal, porque geopolítica, amigos, geopolítica y geoeconomía. Es una pareja, es un matrimonio no de conveniencia, un matrimonio de necesidad. Y siempre van de la manita. En fin. China, por su parte, también dice estar decidida a defender su soberanía. Otros países no deben subestimar la determinación de China por defender su soberanía, declaró una vez más Lin Jian, portavoz de la Cancillería china. Dijo exactamente, no deberían hacerse ilusiones de que alguien puede cruzar la línea en la cuestión de Taiwán y no pagar un precio. Lin Jian añadió que la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán viola gravemente el principio de una sola China y las disposiciones de los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Subrayó que se trata de una burda injerencia en los asuntos internos de China y perjudica gravemente la soberanía y la integridad territorial de la República Popular de China. Esto no hace falta comentar más. Un detalle de los BRICS y China. China comenta la presidencia rusa de los BRICS. El embajador chino en Rusia, Chang Hanhui, afirmó que la parte china apoyará a Rusia en el año de la presidencia de los BRICS por parte de Moscú. Dijo exactamente, en el contexto de la lucha entre dos fuerzas, una que promueve la multipolaridad y otra que apoya la hegemonía, China y Rusia deben ser un par de locomotoras para convertir los BRICS en un mecanismo de cooperación multilateral de nuevo tipo, basado en los mercados emergentes y orientado hacia el mundo entero. China apoya el principio de apertura a la cooperación dentro de la asociación y la creación de la familia BRICS. También un poco más de China y de la OTAN. Las relaciones de China con la OTAN. Una nota que viene de Han Yonghong, editor asociado del diario singapurense Lianhe Zaobao. La OTAN ha celebrado recientemente su cumbre de 3 días. Además de criticar duramente a Rusia, los países miembros emitieron conjuntamente la declaración de la cumbre de Washington, que arremetía contra China por ser un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania y declaraba que China pagaría un precio por ello. Desde la perspectiva de los medios de comunicación occidentales, aunque la OTAN y China no comparten una estrecha relación, no hay mucho desacuerdo entre ambas. Pero, de hecho, China guarda rencor a la OTAN desde hace más de 20 años. En 1999, las bombas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos alcanzaron la embajada de China en Belgrado, matando a 3 periodistas chinos. El incidente encendió una fuerte ola de patriotismo en China. Cuando las relaciones entre China y Estados Unidos son armoniosas, no se menciona este episodio histórico. En los últimos años, con las tensiones en las relaciones entre China y Estados Unidos, ha resurgido este antiguo agravio. El fuerte lenguaje empleado por la OTAN en la nueva declaración ha cogido en gran medida por sorpresa a los observadores, haciéndoles creer que se trata de un cambio importante en la actitud de la OTAN hacia China.
Como Alemania y otros países europeos consideran a China un mercado importante, la OTAN siempre se ha contenido en sus críticas a China. Es la primera vez que se une a Washington en la censura a China, lo que constituye una señal de victoria diplomática estadounidense. La contundente respuesta de China al nuevo documento demostró que no se amilanaba en absoluto, lo que refleja que China no albergaba muchas esperanzas de mejorar sus relaciones con Estados Unidos y Europa, porque será. Sin embargo, mientras que los líderes de los países asiáticos, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, han asistido a la cumbre de la OTAN durante 3 años consecutivos, Australia solo envió a su viceprimer ministro. Es evidente que los países de Asia-Pacífico siguen teniendo sus reservas sobre la expansión de la OTAN hacia el oriente. Actualmente, Estados Unidos está realizando otro intento por conseguir el apoyo de una Europa unificada, mientras que en Europa ha surgido el concepto de un eje China-Rusia-Bielorrusia. Pero es difícil saber cuánto durará la unidad entre Estados Unidos y Europa. En cualquier caso, desde un punto de vista macroeconómico, China y la OTAN mantienen ya una relación abiertamente contenciosa y China se aleja cada vez más de Europa. Se espera que esta situación persista. Cosas que pasan. En fin, vámonos un poco hasta Asia Occidental porque tenemos conversaciones entre Putin y el príncipe saudí. Es decir, el presidente Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero y presidente del Consejo de Ministros de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman Al Saud. El servicio de prensa del Kremlin en un comunicado señaló que en ella se hizo una alta valoración del nivel alcanzado en las relaciones entre Rusia y Arabia Saudí, basadas en los principios del respeto mutuo de los intereses de ambas partes. Se plantearon las cuestiones de la cooperación ruso-saudí en las esferas política, comercial, económica y energética. Y recuerden también lo que decíamos al principio de esa respuesta saudí de, oye, cuidado con lo que hacéis en Europa, con esos fondos congelados a Rusia, porque si no, a lo mejor empezamos a deshacernos de la deuda soberana de países especialmente como Francia y a ver quién llora más. En fin, también por otro lado nos quedamos en el eje Rusia, pero con Turquía. Turquía afirma que el comercio con Rusia se ha convertido en una pesadilla. Esta declaración fue realizada por el observador económico turco Mustafa Recep Ersin. Señaló que las sanciones occidentales contra Rusia eran las culpables de todo. Ercin afirmó que los comerciantes turcos que exportan productos de Rusia y envían mercancías a Rusia se enfrentan a muchos problemas, desde la congelación de cuentas bancarias hasta las amenazas de funcionarios occidentales. Esto está provocando un descenso de las exportaciones a Rusia. De hecho, según la Asamblea de Exportadores Turcos, las exportaciones a Rusia se redujeron a la mitad en los 6 primeros meses de este año. El experto turco añadió que las sanciones han afectado a casi todos los sectores. ¿Comercio libre? El problema no es el comercio libre, el con quién. Como siempre, el problema nunca es el qué, sino el quién. En fin, vayámonos hasta el lejano oriente otra vez, pero quedémonos aquí, en Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un habla de cooperación militar con un funcionario ruso. El líder norcoreano recibió al viceministro ruso de Defensa, Alexei Krivoruchko, y debatieron sobre la importancia de que los ejércitos de ambos países se unan más firmemente para defender la paz y la justicia mundiales. Kim y Krivoruchko compartieron la necesidad de cooperación militar entre ambos países para defender los intereses de seguridad mutuos. Los medios norcoreanos no dieron más detalles sobre la delegación de Krivoruchko ni sobre el propósito de la visita a Corea del Norte. Anteriormente, porque hay cosas que tienen un contexto destacable, Corea del Sur llamó a Rusia socio estratégico en un esfuerzo por mantener los lazos. El jefe de la diplomacia surcoreana calificó a Rusia de socio estratégico en un intento por evitar que los lazos de su país con Moscú se deterioraran aún más, un sentimiento respaldado por la negativa de Seúl a suministrar armas a Ucrania hasta el momento. Rusia es un socio estratégico que puede desempeñar un papel importante en la cuestión de la península coreana y nuestra seguridad e intereses económicos están en juego, declaró el pasado sábado el ministro de Exteriores surcoreano Cho Tae-yul. Según los analistas, Corea del Sur se guía por un cálculo pragmático que prioriza
preservar su relación diplomática con Rusia, dado el papel crítico de Moscú en el panorama de seguridad de la península coreana, que comparte frontera con la región del extremo oriental de Rusia. Es decir, que tampoco está tan lejos, por ejemplo, Vladivostok de Seúl, a 768 kilómetros. Imagínense, cerquita, cerquísima. Pero también hay más anteriormente. Seúl podría adquirir un submarino nuclear si fuera necesario para disuadir a Corea del Norte, según un comandante de Estados Unidos. Corea del Norte podría introducir su propio submarino nuclear en el futuro si Seúl y Washington lo consideran necesario, para contrarrestar las amenazas norcoreanas, según el comandante de las fuerzas estadounidenses en el Indo-Pacífico, aunque subrayó que ahora no es necesario. El almirante Samuel Paparo, jefe del Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos, hizo estas declaraciones a los periodistas de Corea del Norte después de que el presidente Yoon Suk-yeol visitara la semana anterior el cuartel general del mando en Hawái. Desde el punto de vista de la guerra submarina, creo que es importante que, como aliados y socios, encontremos la manera más eficiente y eficaz de combinar nuestras capacidades para defender nuestras alianzas y asociaciones. Si resulta que disponer de submarinos nucleares en Corea del Sur es la forma más eficaz y eficiente, Washington podría seguir adelante, comentó Paparo. Y también más anteriormente, hoy es ronda de anteriormente, porque Rusia y China iniciaron ejercicios navales conjuntos. Las fuerzas navales de China y Rusia iniciaron el pasado domingo un ejercicio conjunto en un puerto militar del sur de China, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. El Ministerio de Defensa chino dijo en un breve comunicado que las fuerzas de ambas partes patrullaron recientemente el Océano Pacífico Occidental y Septentrional y que la región no tenía nada que ver con situaciones internacionales y regionales y no tenía como objetivo a ningún tercero. El ejercicio, que comenzó en la provincia de Guangdong el domingo y se espera que dure hasta mediados de julio, tenía como objetivo demostrar las capacidades de las armadas para hacer frente a amenazas a la seguridad y preservar la paz y la estabilidad a escala mundial y regional. Incluirá ejercicios antimisiles, ataques marítimos y defensa aérea. Luego lo dejo para el bloque americano una cosa más. Pero en fin, ya verán. De momento vamos a quedarnos con cosas más de cooperación económica, más de geoeconomía. Representantes de Etiopía e Irán debatieron sobre cooperación. El ministro etíope de Agricultura, Girma Amente, mantuvo una reunión con el embajador de Irán en el país africano, Ali Akbar Rezaei. Amente elogió la voluntad del gobierno iraní de colaborar con Etiopía en el sector agrícola. Añadió que la parte etíope está interesada en intercambiar tecnologías agrícolas con Irán. El enviado iraní destacó que Etiopía ha desarrollado un entorno favorable a la inversión atractivo para las empresas iraníes. Y vamos a hacer una ronda también de noticias iraníes de este país, otrora cuna histórica de la civilización persa. Irán acusó a Estados Unidos de utilizar el dólar para mantener la hegemonía. De tanto en tanto aparece y reaparece esta noticia. El portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kenani, afirmó que Estados Unidos está utilizando el dólar para mantener una hegemonía unilateral. Recordó el reciente acuerdo monetario entre Rusia e Irán para garantizar la liquidez de las monedas nacionales en las transacciones comerciales y agregó que propuso el mismo mecanismo a nivel de los países BRICS. Más cosas. El nuevo presidente de Irán habla sobre las relaciones con Rusia. El recién elegido presidente del país, Masoud Pezeshkian, ha declarado que Irán seguirá ampliando y reforzando la cooperación multilateral con Rusia. Declaró exactamente: seguiré dando prioridad a la cooperación bilateral y multilateral con Rusia, especialmente en marcos como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Eurasiática. Pezeshkian dijo que Irán busca la paz para los pueblos de Rusia y Ucrania y está dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que permita poner fin pronto al conflicto. Pezeshkian, y eso que no era de los duros, sino de los reformistas. A Occidente se le cae otro mito. Se insta a los BRICS a acelerar la creación del sistema bancario. Más notas de Irán. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que los Estados miembros de los BRICS, incluida Rusia, deberían acelerar el proceso de creación de un sistema bancario unificado. Ghalibaf
dijo que con la ayuda de tales medidas los BRICS podrán reducir drásticamente la participación del dólar estadounidense en la estructura de las transacciones comerciales. Además, para lograr este objetivo, los países de la asociación deben utilizar más activamente las monedas nacionales en las transacciones bilaterales. Y como sé que muchos también veis Negocios TV, precisamente uno de esos medios señalados por el gobierno español, bueno, el gobierno de Pedro Sánchez, que radica en España, siempre veréis que los otanistas nunca hablan de esta cuestión de la desdolarización porque les da donde más les duele, en que se deje de utilizar la herramienta económica principal de Estados Unidos en el mundo, que es su propia moneda, el dólar. En fin, pero también hay más sobre esto. Otra noticia más en este sentido de Galibaf, de que Irán contribuirá a la desdolarización de los BRICS. Galibaf declaró que está dispuesto a establecer relaciones económicas con los miembros de los BRICS en las monedas nacionales, siguiendo el ejemplo de las relaciones bilaterales con Rusia. Dijo exactamente que estamos luchando por la desdolarización dentro de los BRICS, utilizando las monedas nacionales en acuerdos mutuos. Pero ahora estamos sufriendo una tremenda presión de Occidente sobre nuestra economía. Puedo poner como ejemplo las relaciones entre Rusia e Irán en términos de desdolarización. Y ahora vamos con algo complicado. Bangladesh. Los sangrientos disturbios en Bangladesh son libertad de expresión para Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense ha calificado a los alborotadores de Bangladesh de manifestantes pacíficos, al tiempo que critica a la policía por intentar detener a los autores y sofocar los disturbios. Mientras tanto, en las redes sociales circulan vídeos de manifestantes golpeando a policías y personal de seguridad, quemando coches y atacando edificios de medios de comunicación. Ni qué decir tiene que las autoridades estadounidenses no comentan cómo su policía, presa del pánico, dispara contra civiles cuando éstas simplemente salen de sus coches sin suponer ninguna amenaza. Por otro lado, también los disturbios en Bangladesh llegan al corazón del Reino Unido. Estallaron disturbios en el seno de la comunidad bangladesí de Whitechapel, en Londres, uno de los mayores enclaves musulmanes de la zona. La causa de estos disturbios, según informan usuarios de redes sociales, se remite a los disturbios que se están produciendo en Bangladesh, precisamente. Lo más interesante, por supuesto, le dedicaré un programa más intenso, alguna traducción de autores locales dedicado a por qué está pasando todo esto, cuáles son sus raíces y demás. De momento lo dejamos ahí mencionado y de cómo esos disturbios también llegan a Reino Unido, que por cierto en otras zonas de Reino Unido también tienen disturbios relacionados con esas comunidades de musulmanes. Pero bueno, debe ser que por lo menos no son rusos y ni gobierna la extrema derecha, ¿no? En fin, nos quedamos por la zona porque la frontera entre Afganistán y Pakistán está calentita otra vez. Los habitantes de Banu, en Khyber Pakhtunkhwa, en Pakistán, es decir, en esta zona, la zona de los pastunes, dan un ultimátum de 24 horas a todos los talibanes para que abandonen la ciudad o se atengan a las consecuencias. A principios de esta semana, la facción Hafid Gul Bahadur de los talibanes pakistaníes atacó el acantonamiento del ejército y la operación antiterrorista causó víctimas entre los civiles. También Pakistán se prepara para lanzar ataques aéreos en suelo afgano tras el atentado suicida de Banu. En respuesta, Pakistán ha desplegado más aviones no tripulados Wing-Long 2 y aviones de combate JF-17 Thunder en sus bases aéreas de Quetta y Peshawar. Básicamente Peshawar está aquí y Quetta está aquí. Se lo pongo sobre el mapa. Son las capitales de tanto de Khyber Pakhtunkhwa, de esta zona, como del Balochistán, para precisamente arremeter por toda esta zona que es donde están esos grupos. ¿Qué puedo decir del asunto? ¿Qué más se puede comentar? Bueno, más de lo mismo. Inestabilidad interna en Pakistán. Parece que Pakistán se quita de un grupo terrorista
y le salen otros más en una ronda interminable de terrorismo en la zona que operan precisamente en la llamada línea Durand. Bueno, línea Durand porque lleva ese nombre británico. Siglo XIX crearon esta frontera para separar a los pastunes y que haya pastunes afganos y pastunes pakistaníes, bueno, en aquel momento del Raj británico. Ahora, de dos países distintos y en muchos casos desconocen lo que es esta línea y también, como podemos ver aquí, bueno, es una zona montañosa, muy aislada y más allá de, por ejemplo, siempre digo, Peshawar y Mardan están en esta zona de valle, son las grandes ciudades de los pastunes porque están en esta zona llana. Luego, por aquí, por el paso de Khyber, se llega hasta Jalalabad y esto lleva hasta Kabul, que son las principales ciudades en la zona. Y si mal no recuerdo, fue la ruta por la que transitó Alejandro Magno y su ejército hace ya muchos siglos. Pero bueno, no nos quedemos ahí. Volvamos a Taiwán, porque hay más cosas. No quería soltar todo el rollazo de Taiwán de golpe porque hay mucho más y además nos deja con el personaje en cuya, bueno, en este caso, este noticiero llevará la imagen de este personaje en un estilo muy peculiar. En fin, Taiwán debe depender de sí mismo para su defensa, responde el ministro de Exteriores a Trump. Taiwán debe depender de sí mismo para su defensa y es probable que siga aumentando el gasto y modernizando sus fuerzas armadas dada la amenaza a la que se enfrenta por parte de China, dijo el ministro de Exteriores taiwanés Lin Chia-lung en respuesta a las críticas de Donald Trump. Preguntado por los comentarios de Trump, Lin dijo a los periodistas extranjeros en Taipei que les prestamos mucha atención y que las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos se basan en el apoyo bipartidista del que goza Taiwán en Estados Unidos. Creo que todo el mundo tiene un consenso sobre el punto principal, que es la amenaza de China, dijo Lin, quien asumió su cargo el 20 de mayo como parte del gabinete del recién elegido presidente Lai Ching-te. Pero hay más sobre esto. Nos tenemos que ir a Japón. Japón y Estados Unidos a punto de llegar a un acuerdo para desarrollar armas de microondas contra drones. Te pueden calentar una pizza o bajarte un dron. El Japón y Estados Unidos están a punto de firmar un acuerdo para el desarrollo conjunto de armas de microondas de alta potencia, bueno, tal vez te la queme en la pizza, destinadas a proteger al personal y los equipos militares de los aviones no tripulados. Según los analistas, el acuerdo no es una sorpresa dados los espectaculares éxitos de los vehículos no tripulados desplegados en conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Tokio está especialmente interesado en desarrollar contramedidas contra los enjambres de aviones no tripulados que se espera que acompañen a cualquier contingencia en la que participen fuerzas chinas. Un arma de microondas está diseñada para producir una onda electromagnética que puede provocar el mal funcionamiento de los componentes electrónicos internos de un dron. La tecnología no es nueva y los hornos microondas llevan décadas instalados en las cocinas de todo el mundo, pero la militarización de las ondas electromagnéticas es un desarrollo más reciente. En fin, preparación para la guerra. ¿Cómo en China no van a estar alborotados? El jefe militar estadounidense también se reúne con su homólogo filipino en Manila mientras se perfila un pacto de inteligencia. El jefe del ejército estadounidense se reunió el martes pasado con el jefe de las Fuerzas Armadas filipinas, el general Romeo Browner Jr., para mostrar el sólido compromiso de Washington con su alianza con Manila, antes de un encuentro entre los máximos responsables diplomáticos y de defensa de ambos países. La visita de Brown se produce 2 semanas antes del diálogo ministerial 2+2 en Manila entre los secretarios de Asuntos Exteriores y de Defensa de los dos países en materia de seguridad. La reunión prevista para el 30 de julio tuvo lugar tras la conclusión el mes pasado de negociaciones sobre el Acuerdo General de Seguridad de la Información Militar entre Manila y Washington. Estados Unidos ha exigido una inspección de seguridad en determinadas instalaciones militares de Filipinas antes de sellar este pacto de intercambio de inteligencia que permite el intercambio de información clasificada en tiempo y forma. Básicamente les hicieron una inspección de billeteras. Los analistas creen que Pekín vería con malos ojos cualquier implicación estadounidense en el mar de la China Meridional. Advierten de que es probable que Pekín desarrolle sus propias contramedidas en lo que respecta a las capacidades de inteligencia. Anteriormente,
Filipinas y China establecerán nuevos canales para gestionar sus disputas en el mar de China Meridional. Ambos países han acordado establecer nuevas líneas de comunicación para mejorar su gestión de las disputas marítimas. Se establecerán 3 canales de comunicación específicos para cuestiones marítimas, según un documento con los aspectos más destacados de un acuerdo sobre la mejora de los mecanismos de comunicación marítima entre Filipinas y China que se firmó el pasado 2 de julio. El primer canal sería utilizado por representantes designados por sus líderes. El segundo por los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores a nivel ministerial o viceministerial o por sus representantes designados. El tercero involucraría a sus respectivos guardacostas, que se establecerá una vez concluido el correspondiente memorando de entendimiento entre los guardacostas. No nos vamos muy lejos de la zona porque precisamente aterrizamos en Vietnam. Sí, sabe bien aquí, para asegurarme de la calidad de la grabación. Vietnam reclama ante la ONU una plataforma continental ampliada en el mar de China Meridional. Vietnam ha presentado ante Naciones Unidas una reclamación para ampliar su plataforma continental en el mar de la China Meridional un mes después de que su vecino regional, Filipinas, hiciera lo propio, según informó el pasado jueves el Ministerio de Exteriores vietnamita. La presentación de la plataforma continental, más allá de las actuales 200 millas náuticas, es para ejercer los derechos y obligaciones de los Estados partes de conformidad con el marco de trabajo marítimo, según la Cancillería en un comunicado. Esta es la tercera presentación de Vietnam de una plataforma continental extendida, agregó la declaración, incluyendo una presentación con respecto a la zona norte del Mar del Sur de China o el Mar del Este de Vietnam. Una presentación conjunta con Malasia con respecto a la parte, y una presentación conjunta con respecto con Malasia respectiva a la parte sur de la zona en 2009. Es decir, se refiere a estas zonas, precisamente. Y ahora vamos con una noticia que tiene que ver con China. Déjenme darle un sorbito al mate, que ya está recontra caliente, pero bueno. Ahora como 40 grados en la habitación porque tengo que tener todo cerrado para que los michis no me desconcentren y los ruidos de fuera tampoco. Pero bueno, en fin, es lo que tiene el verano por aquí. Ya pasará. Estados Unidos estudia endurecer las normas comerciales en su ofensiva contra los chips chinos. Estados Unidos, que se enfrenta a medidas severas de China en el sector de los chips, ha comunicado a sus aliados que está considerando la posibilidad de aplicar las restricciones comerciales más severas disponibles si las empresas siguen dando acceso al país a la tecnología avanzada de semiconductores, informó Bloomberg News. Estas medidas se aplicarían a empresas como Tokyo Electron, ASML Holding NV. Estados Unidos está presentando la idea de imponer la regla del producto extranjero directo a los funcionarios de Tokio y La Haya como resultado cada vez más probable si los países no endurecen sus propias medidas contra China. Esta regla del producto extranjero directo esencialmente dice que si un producto fue hecho usando la tecnología estadounidense, el gobierno de Estados Unidos tiene el poder de detener su venta, incluyendo productos hechos en un país extranjero. Bueno, es literalmente patata geoeconómica. ¿Por qué? Porque patata. Punto. Estados Unidos te lo dice. Luego, que se dejan de comprar productos de Estados Unidos y se empiezan a fabricar por países como China. ¿Por qué será? Lo hizo un mago. En fin, y hablando de magos, Trump dice que Taiwán debería pagar por su defensa haciendo caer las acciones de la TSMC. Taiwán debería pagar a Estados Unidos por su defensa, ya que no le da nada al país, dijo el candidato presidencial republicano Donald Bala Trump a Bloomberg Business Week, haciendo que las acciones del fabricante de chips taiwanés TSMC bajaran el pasado miércoles. Dijo Trump en una entrevista del 25 de junio publicada el pasado martes: conozco muy bien a la gente, la respeto mucho, mucho. Nos quitaron casi el 100% de nuestro negocio de chips. Creo que Taiwán debería pagarnos por la defensa. El primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, en respuesta a los comentarios de Trump, dijo que Taiwán y Estados Unidos mantienen buenas relaciones a pesar de la falta de lazos formales y se dedica a reforzar sus propias defensas. Agregó: estamos dispuestos a asumir más responsabilidad. Nos estamos defendiendo y garantizando nuestra seguridad. Es, en fin, una noticia espectacular, ¿no? Como
Bueno, esta forma de negociar, la verdad que no es la más, aparentemente la más agradable, la más, bueno, es negociar a pedradas. Y hablando de cosas que no son piedras, pero vuelan como si lo fueran, y vuelan mucho, vamos con una ronda de noticias. Bueno, habría que ponerse hasta aquí, porque tiene que ver con toda esta zona, básicamente. Drones yemeníes y de fabricación iraní alcanzaron la misma Tel Aviv, se señala el ataque contra el consulado de Estados Unidos en Tel Aviv. La noche pasada, Ansarollah de Yemen atacó con éxito Tel Aviv con un dron explosivo avanzado de fabricación iraní, matando a un israelí e hiriendo a muchos otros. Ansarollah de Yemen publicó imágenes del ataque a otro petrolero vinculado a Israel en el Mar Rojo el pasado 15 de julio de 2024. Anteriormente, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, ha presentado al comandante del CENTCOM estadounidense, es decir, el Grupo de Ejércitos para Oriente Medio, Michael Kurilla, un plan de invasión detallado y mapas de maniobras para una invasión israelí en el Líbano. La situación podría cambiar rápida y repentinamente de un gran esfuerzo en el sur a un gran esfuerzo en el norte, según señaló el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. También nos tenemos que ir por aquí hasta Omán, porque el pasado miércoles el Estado Islámico reivindicó la autoría de un atentado terrorista contra musulmanes chiíes en Omán, que se ha cobrado un total de 35 muertos y heridos. Sobre esta noticia un poco más, atentado terrorista contra una mezquita chiita y una procesión de duelo en Wadi al-Kabir, en las afueras de Mascate, Omán, en la capital de Omán. Se ha informado de varios muertos y heridos. Se sospecha que el terrorista es pakistaní. Precisamente antes hablábamos de estas cuestiones de los talibanes de Pakistán. Bueno, Omán no está tan lejos de ahí precisamente para que haya un desparrame de terroristas suicidas. También del domingo pasado, el Ministerio de Inteligencia hizo públicas imágenes de intensas redadas y operaciones de combate llevadas a cabo por unidades antiterroristas iraníes contra varios terroristas en la provincia de Sistán, Balochistán, cerca de la frontera con Pakistán, precisamente aquí. Así como en la provincia de Kurdistán a lo largo de la frontera con Irak durante los últimos 50 días. Es decir, se refiere tanto a esta parte como a esta parte de Irán. Y una nota un poco más larga. Fuerzas Armadas de Yemen. Tel Aviv ya no es un lugar seguro. Nos vamos hasta aquí. El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general Yahya Saree, en su declaración en la que asumía la responsabilidad del ataque matutino con drones contra Tel Aviv, declaró lo siguiente. La unidad de drones de las Fuerzas Armadas yemeníes atacó un objetivo importante en el territorio ocupado de Jaffa, que Israel llama Tel Aviv. Saree añadió que la operación se llevó a cabo con un avión no tripulado protegido por radar llamado Jaffa y alcanzó con éxito los objetivos predeterminados. Afirmó que las Fuerzas Armadas yemeníes ahora declaran la zona ocupada de Jaffa como insegura, marcándola como uno de los objetivos principales dentro del alcance de ataque de Yemen, centrando sus esfuerzos en golpear en lo más profundo del territorio enemigo. El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes subrayó que Yemen tiene un banco de objetivos militares y de seguridad sensibles en lo profundo de la Palestina ocupada y continuará atacándolos en respuesta a los crímenes diarios del enemigo contra los residentes de la Franja de G. Ya saben, esto. O como decía un estimado suscriptor, la Franja de Gaza con Z en vez de S. Bueno. También una nota que viene de la agencia TASS. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo una reunión operativa con la cúpula de seguridad del país tras un ataque nocturno de drones contra el centro de Tel Aviv, informó la oficina del jefe del gobierno. Durante la medianoche se produjo una explosión en el centro de Tel Aviv. Las fuerzas de defensa de Israel precisaron que una persona murió y 8 resultaron heridas. El incidente tuvo lugar a 150 metros del edificio del consulado estadounidense. El ejército israelí aclaró que la causa fue la caída de un objetivo aéreo sin que saltaran las sirenas de alerta. El movimiento rebelde yemení Ansarollah,
los hutíes, se hizo responsable de lo ocurrido. Las fuerzas yemeníes afirman que en el ataque se utilizó un nuevo modelo de dron capaz de burlar los sistemas de defensa antiaérea. El jefe de la unidad del portavoz de las FDI, Daniel Hagari, reveló que podría tratarse de un dron modelo Samad iraní modificado para aumentar su alcance. La cosa se pone muy fea, pero muy, muy fea. Y que evidentemente los yemeníes, ya lo comentábamos en el programa anterior, esa referencia a un artículo que está al interior de ese vídeo, donde se habla precisamente de ese armamento que tienen los hutíes de Yemen. Y se lo recomiendo leer. En fin, vayamos ahora con el bloque africano. Empecemos por la República Democrática del Congo, este gigante del corazón de África. Rosatom establece una cooperación con la República Democrática del Congo. Nikolai Spassky, director de la Unidad de Actividades Internacionales de la Corporación Estatal Rosatom, la Agencia Rusa de Energía Atómica, realizó una visita de trabajo a la RDC, la República Democrática del Congo. En la República mantuvo conversaciones con el ministro de Energía y Recursos Hídricos, Emile Guasso, y con el primer ministro de Congo, Anatole Koline Makosso. Las partes firmaron memorandos de cooperación en el ámbito del uso pacífico de la energía atómica y la energía hidroeléctrica. Spassky señaló que ahora es necesario promover constantemente la asociación ruso-congoleña en el sector energético. Noticias de un país que no tiene nada que aportar. Y no me refiero a la República Democrática del Congo, me refiero a Rusia, ¿no? Es una gasolinera en medio de ninguna parte con armas nucleares. Vaya. Que tienen el PIB de Italia. Vale. Bien. Bueno, vámonos hasta aquí, al Golfo de Guinea. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Togo ha revelado el papel de los BRICS en la creación de un mundo multipolar. El ministro de Exteriores de Togo, Robert Doucet, ha afirmado que los BRICS pueden desempeñar un papel decisivo en la creación de un orden internacional multipolar. En el contexto mundial, creemos que los BRICS pueden desempeñar un papel decisivo en la promoción de un orden internacional más equilibrado y multipolar. Para África, el grupo ofrece una alternativa a los socios tradicionales que puede reforzar nuestra posición negociadora en la escena internacional, declaró el ministro. Doucet también añadió que, aunque Togo no ha solicitado formalmente su adhesión a los BRICS, el país sigue muy de cerca el desarrollo de la organización. Una noticia adicional sobre Togo, este estrecho país del Golfo de Guinea. Togo afirma que ha aumentado el apoyo de Rusia a la lucha contra el terrorismo. El ministro de Exteriores de Togo, Robert Doucet, el mismo de la nota de antes, declaró que Rusia se ha vuelto más activa en su ayuda a la lucha contra el terrorismo en África. Destacó la inclusión de Rusia en los esfuerzos de mantenimiento de la paz. Doucet añadió que, aunque la responsabilidad principal de la lucha contra el terrorismo recae en los propios países africanos, apreciamos la contribución de Rusia como parte del apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, es importante que cualquier ayuda esté en consonancia con las iniciativas africanas propiamente dicha y respete la soberanía de los países africanos. Dos noticias que se entienden mejor juntas. Más cosas de los BRICS. Y no nos vamos muy lejos, hasta la vecina Ghana, de hecho. Los BRICS son un contrapeso al monopolio de Occidente. Así lo declara el expresidente de Ghana, John Dramani Mahama. Declaró que la organización BRICS es un contrapeso beneficioso para África frente al monopolio de Occidente. También dijo, los BRICS son un contrapeso. Son países en desarrollo que han decidido aunar recursos y esto es beneficioso para nosotros en África porque en lugar de tener una sola fuente de ayuda multilateral y bilateral tenemos dos fuentes. Es decir, no rechazan los tratos con Occidente, pero sí dicen, ahora tenemos dos, ¿por qué no? Eso es bueno para nosotros. Egipto ha acordado el suministro de 720.000 toneladas de trigo desde Rusia. Egipto comprará 720.000 toneladas de trigo a Rusia, informa el portal Betogate, citando una declaración de la agencia egipcia de adquisición de alimentos. La agencia ha firmado contratos para comprar en total 770.000 toneladas a Rusia y Bulgaria. También Egipto lanza una plataforma minera digital. El ministro egipcio de Petróleo y Recursos Naturales, Karim Badawi, ha anunciado el lanzamiento de una plataforma minera digital en 2024.
La plataforma dará acceso a datos geológicos, así como a información sobre oportunidades de inversión en el sector minero del país. Badawi señaló que el sector minero egipcio tiene un gran potencial, ya que el país es rico en minerales y cuenta con infraestructuras desarrolladas. El gobierno egipcio aspira a aumentar la contribución del sector minero al PIB del país hasta el 5% en 2030. Y una más de Egipto, Egipto y Serbia firman un acuerdo de libre comercio. La firma tuvo lugar en el marco de la visita del presidente serbio Aleksandar Vučić a El Cairo. También se firmaron 10 acuerdos de cooperación en diversos ámbitos. En presencia de los presidentes egipcio y serbio, firmaron el acuerdo de libre comercio el ministro egipcio de Inversiones y Comercio Exterior, Hassan Hatib, y el ministro serbio de Comercio Interior y Exterior, Tomislav Momirovic. Vučić dijo que el acuerdo de libre comercio es importante para el desarrollo de las relaciones comerciales. Es decir, aquí tenemos noticias de los minerales en Egipto, de las relaciones con Rusia y Bulgaria y también con Serbia, países relativamente vecinos y cercanos de Egipto. La minería, eso que en España es como un tabú, en Egipto dicen, claro, hay que aprovechar lo que tenemos. Y encima que su población básicamente se establece en torno al río Nilo y un poco a esta parte de la costa, tienen enormes extensiones de montañas donde puede haber Dios sabe qué. En fin, espero que no encuentren mucho petróleo. Si no, a lo mejor les van a hacer un... Uy, necesitáis más democracia, chicos. Mucha democracia. Y que aparezcan a lo mejor grupitos separatistas en esas zonas petrolíferas precisamente para arrancarlas del país y que todas le juren lealtad a Estados Unidos y compañía. En fin, vámonos hasta Ruanda. Sí, el país del genocidio del 94. Esto ya entenderán por qué lo mendigo. Es un dato de vital importancia para después, pero no muy después, prontito. El presidente de Ruanda... sois españoles o hispanohablantes, vais a hacer chistes con el apellido. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, o Kagame, yo creo que es Kagame, en fin, es un apellido muy peculiar, pues, en fin, lo más peculiar no es su apellido, sino que ha sido reelegido para un cuarto mandato. Obtuvo el 99,18% de los votos. Kagame es presidente de Ruanda desde julio de 1994. El dirigente de 66 años dirigirá el Estado hasta 2029 y entonces podrá optar a otro mandato de 5 años. Como detalle, fue comandante del Frente Patriótico Ruandés. Y ese dato se lo dejo ahí para que puedan buscar a este personaje, Paul Kagame, comandante del Frente Patriótico Ruandés, para que conozcan, o sea, esto como deberes adicionales si ustedes quieren desarrollar más sobre el tema, o escribir en los comentarios si desean compartir algo que conozcan de esta situación o de aquella época, porque, en fin, Hutus y Tutsis, se acordarán, es que no puedo pronunciar la palabra que se dio entre ellos. En fin, por otro lado, no nos vamos muy lejos, nos vamos hasta Kenia, porque precisamente Ruto ha acusado a Estados Unidos de patrocinar las protestas en Kenia. Esta no me la esperaba. El presidente de Kenia, William Ruto, acusó a la Fundación Ford, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, de financiar la provocación de la violencia en las protestas antigubernamentales. Ruto escribió en redes sociales: nuestros jóvenes no son capaces de llevar a cabo tareas regresivas. Quienes les patrocinan para provocar la violencia y el caos deberían avergonzarse de sí mismos. Pedimos a la Fundación Ford que explique a los kenianos su papel en las recientes protestas. Denunciaremos a todos aquellos que pretenden revertir nuestra democracia que tanto nos ha costado conseguir. Mientras tanto, las ONG ya han respondido a Ruto diciendo que no están financiando las recientes protestas en el país. ¿Por qué será, amigos, que esta noticia no me extraña nada en absoluto? ONGs occidentales patrocinando la subversión y el cambio de régimen o el golpismo en países objetivo. Lo peculiar del asunto, claro, es que sea en un país como Kenia, que recientemente había firmado ese compromiso de ser un
estado muy cercano a la OTAN y que había tenido su visita con Joe Biden en la Casa Blanca y que se había comprometido también precisamente a enviar 1.000 policías kenianos a Haití para ver si sofocaban el tema de la guerra de pandillas, que va a ser que todavía no. Pero bueno, también otra nota más de estos enfrentamientos que continúan en Kenia. El 16 de julio, durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes, murieron 3 personas y decenas resultaron heridas. Los ciudadanos exigen la dimisión del presidente William Ruto, queman neumáticos, rompen cristales y la policía responde con gases lacrimógenos. Al igual que lo de Bangladesh, buscaré algún artículo relativo a la situación en Kenia para traerles un día un programa de esos monográficos sobre estas dos situaciones para ir detallando más sobre ello. Nos vamos ahora a esta zona de África Occidental. Faye nombra un mediador para los ruegos de la CEDEAO. El presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye ha nombrado a Abdoulaye Bathily enviado especial para mediar entre la CEDEAO y la Alianza de Estados del Sahel. El antiguo enviado de la ONU a Libia aceptó el nombramiento 3 meses después de dimitir como jefe de la misión de apoyo de la ONU a Libia. Que es un quebradero de cabeza aquello. Se informa de que Bathily realizará una gira por Burkina Faso, Malí y Níger para persuadirles de que reconsideren su salida de la CEDEAO. Lo llamarán la gira Rolling Stones. Es broma. No les va a salir nada bien y van a pasar por completo de él. Pero bueno, una noticia que tiene lo que te traen los Reyes Magos si te has portado mal, pero en este caso está muy bien porque da dinero. Rusia empezó a exportar carbón a Qatar y Mozambique. Vamos a poner aquí para que se den cuenta de dónde está cada uno de estos países. Qatar recibió 129.000 toneladas de carbón ruso en el primer mes de comercio. Las exportaciones a Mozambique ascendieron a 29.000 toneladas. Se desconocen más detalles de los envíos, incluido el tipo de carbón. Además, Rusia reanudó las exportaciones de carbón a Tanzania y Túnez en el primer semestre del año. Repito, a Tanzania y a Túnez. En fin, antes habíamos hablado de Baerbock y compañía, también tiene que ver con África. Baerbock habla sobre la competencia de regímenes creíbles en África. Ya saben lo que significa creíbles, que les chupen las pelotas, o los pies, o lo que primero les encuentre, no les pongan ahí. En fin, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, mira, era de Exteriores, bueno, de Exteriores, de guerra, de lo que pille más a mano. Bueno, Annalena Baerbock afirmó que Alemania quiere competir con Rusia y China en las asociaciones entre países africanos. Bueno, van a huevados. En un discurso pronunciado el lunes por la tarde en el Instituto Goethe de la capital senegalesa, Dakar, la política de los verdes criticó a los regímenes autoritarios que cada vez alcanzan más poder, refiriéndose a Moscú y Pekín. También intentan explotar las heridas que Europa ha dejado en el mundo aquí mismo en África, añadió Baerbock. Patata, balonazo fuera. En fin, si son, o sea, no digo listos o muy listos, que seguro que lo pueden ser, sino solo medio listos, que es ya bastante más que en Europa, se darán cuenta de que Annalena Baerbock es un elemento cancerígeno y pernicioso para cualquier país que toque. Es como Victoria Nuland, pero a nivel Alemania, con todo lo que ello conlleva. Pero en fin, no le van a hacer ni puñetero caso. Evidentemente, China y Rusia no es solo que no tengan ese legado colonial en África, sino que simplemente no se dedican a tratarlos como, a ver, vosotros estáis abajo en África, nosotros estamos arriba, nosotros somos el progreso, nosotros somos la democracia, lo avanzado, la civilización, vosotros estáis ahí en la barbarie, O sea, entre barbarie y salvajismo en algunos casos, así que cuidado, Bueno, ese trato poco respetuoso, por decirlo con un eufemismo normalito, pues no es que les guste a muchos dirigentes y a mucha gente por toda esta zona. En fin, quedémonos otra vez en el Golfo de Guinea. Vamos hasta Costa de Marfil, donde Estados Unidos planea establecer una base militar precisamente en el norte de Costa de Marfil. ¿Y qué está por aquí? Burkina Faso y Malí. ¿Coincidencia? Ni de coña.
Bueno, el escritor marfileño Sylvain Takoué afirmó que la base de Odiene podría utilizarse para actuar contra Níger y otros países soberanos como Burkina Faso y Malí. Afirmó que Occidente busca desestabilizar la región y crear el caos político. La base de Odiene se encuentra aquí, en esta zona. Se lo voy a marcar así para que vean exactamente dónde está esa base en concreto. En fin, hay más. Por otro lado, inversores de Emiratos Árabes Unidos inauguran una nueva planta de procesamiento de anacardos en Costa de Marfil. La nueva instalación es capaz de procesar 50 toneladas de anacardos al día. Se espera crear 16.000 puestos de trabajo. En 2024 habrá más de 35 plantas de este tipo. Las autoridades prevén aumentar el procesamiento de nueces en un 50% de aquí a 2030. Costa de Marfil, y aquí viene un dato importante, es el tercer productor mundial de anacardos sin procesar y el segundo proveedor de almendras al mercado internacional. Es decir, es un recurso muy importante a nivel agrícola para todo el mundo. Y también estas dos noticias combinadas muestran lo que hace Estados Unidos y lo que hacen otros países. Y no me voy a Rusia o China para que nadie diga, es que siempre dices, no, Emiratos Árabes Unidos. La pasta, Habibi, dinero, dinero, platita, amigo. Eso es lo importante. Hacer negocios, bueno para todos. En fin. Por otro lado, otra nota dice, la democracia estadounidense llegará a Ghana, Gabón y Senegal. Es decir, a Ghana... Joder, se me ha ido Gabón. Se me ha ido Gabón ahora. Mierda, se me ha ido Gabón. Lo siento, espera. Ya. Se me había ido. No sé por qué lo situaba aquí en el Golfo, pero no, me estaba equivocando con Sierra Leona. En fin, esta democracia llegará a Ghana, precisamente el país vecino de Costa de Marfil, a Gabón, un país también con una base militar francesa y además vecino de Guinea Ecuatorial, ese trocito de la África española o de África colonial española, y Senegal, país precisamente del que habíamos hablado antes, del enviado para la CEDEAO. En fin, la oficina de prensa del Departamento de Estado informa que el jefe adjunto del gabinete del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kurt Campbell, visitará 3 países africanos. En Ghana, el representante del Departamento de Estado se reunirá con el presidente Nana Akufo-Addo para subrayar la importancia de la asociación entre Estados Unidos y Ghana para hacer avanzar la democracia y la seguridad en África Occidental. En Gabón, el vicesecretario de Estado estadounidense se entrevistará con dirigentes del gobierno de transición y con la sociedad civil. Recuerden que aquí hubo un golpe, pero como era de los buenos, de los pro-occidentales, pues cojonudo. Y en Senegal, Campbell tiene previsto reunirse con el presidente Bassirou Diomaye Faye. Como siempre, vemos que son países costeros, se lo voy a señalar así, países costeros de los que les gustan a las potencias del mar, a las talasocracias como Estados Unidos. Mientras que, como vemos geopolíticamente, los países del interior son, además de potencias de la tierra por evidentes, tienen esa orientación geopolítica que siempre hemos mencionado, ¿no? Esa diferencia entre el comunitarismo y los mercaderes, o héroes y mercaderes. En fin. Por otro lado, algo que durante esta última semana ha estado rondando mucho en Europa, pero no este motivo exacto que vamos a comentar, sino otro que voy a comentar después. Representantes de los ministerios de Exteriores de Rusia y Libia debaten la solución al conflicto libio. El canciller ruso Sergei Lavrov habló sobre el arreglo del conflicto libio con el ministro de Exteriores en funciones del Gobierno de Unidad Nacional libio con sede en Trípoli, Taher al-Baur. Es importante porque la semana pasada hablábamos de esa visita de fragatas, de barcos militares rusos a Tobruk, precisamente, para el gobierno de esa Libia oriental, y ahora nos encontramos en la Libia occidental. Digamos, está partida en 2 partes principales, en las 2 zonas costeras, luego estaría el interior, pero lo más importante en Libia siempre se concentran aquí en las costas. Lavrov declaró que la última vez que le vimos fue en Moscú
y fue una buena visita, pero todos queremos avanzar por el bien de los libios y del país. En la reunión se subrayó la importancia de garantizar un diálogo inclusivo a escala nacional destinado a preservar la integridad territorial, la unidad y la soberanía del Estado libio. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque resulta que en Europa, precisamente en medios, por ejemplo en España, se hablaba de, oh no, los rusos van a instalar misiles que pueden alcanzar y, por ejemplo, destruir España y otros países europeos con esos misiles y tal. Y dices, bueno, de ser así, es precisamente una respuesta a que en Alemania se van a desplegar misiles estadounidenses de largo alcance. Muy bien, ¿vale? Pues a lo mejor Rusia también los puede desplegar en Libia, precisamente ayudando a la reunificación de Libia después de este desaguisado de 2011 que provocaron los países OTAN. Pues a partir de ahí, decir, tenemos un socio importantísimo en el Mediterráneo y resulta que se encontrarán con Egipto, país de los BRICS, Libia, un país muy relacionado con Rusia, y Argelia, un socio histórico de Rusia. A Estados Unidos, pues sí, le puede quedar Marruecos, Mauritania, Senegal, por la fachada atlántica, por la costa, y como vemos, habría potencias de tierra y potencias de mar, tanto a nivel micro como a nivel macro. Estados Unidos y sus aliados, Rusia y sus aliados, o socios comerciales, socios geopolíticos, geoeconómicos. En fin, no nos olvidemos de Burkina Faso, un país que tiene 248 nuevos reclutas en la Fuerza Aérea. Los reclutas recibieron formación del 28 de enero al 12 de julio y sus tareas incluirán la seguridad de las bases aéreas y las aeronaves. Estos 248 jóvenes aviadores han superado con honor todas las etapas de su formación en el Centro de Adiestramiento y Formación Militar del Ejército del Aire, declaró el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el teniente coronel Christian Ouattara. Y una noticia más. Nos vamos a República Centroafricana y también les voy a poner deberes con esta noticia. Instructores rusos reciclan a antiguos combatientes de Antibalaka. No Antibacala, Antibalaka. Un grupo entero de militantes se rindió a las fuerzas de seguridad y se desarmó hace 2 meses. A continuación recibieron formación militar profesional a cargo de instructores rusos. Ya saben, los que suelen aparecer con un violín y llevan nombre, bueno, ahora ya no llevan nombre, pero antes llevaban nombre de un famoso músico alemán. Los reclutas demostraron su voluntad de servir al bien de la República Centroafricana. Tras el entrenamiento, los 24 hombres llegaron a Cuangó para servir como soldados de las Fuerzas Armadas centroafricanas. Los deberes por aquí, pues que busquen Antibalaka y qué es todo aquello. Se los recomiendo, es muy interesante. Y en último lugar, tenemos una noticia del Sahel que tiene que ver con Níger y a dónde se irá la otra parte, hasta aquí, hasta Marruecos. Marruecos y Níger iniciarán una cooperación en el sector de transporte. Los ministerios competentes de ambos países se reunieron e identificaron las áreas de trabajo prioritarias. Así, Níger está interesado en el acceso a la costa atlántica, en particular, lo señalo bien aquí, en particular al puerto de Dakhla, que actualmente está en construcción en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Además, especialistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Marruecos formarán a los colegas de Níger. Sobre todo, esta es una noticia para los que somos de España. Otra vez Dakhla, otra vez Marruecos. Ellos se mueven y en España tenemos al bot de Sánchez, al verdadero bot desinformador, que es el doctor Sánchez. En fin, patata. No se puede decir otra cosa. Porque lo hizo un mago, pues no un mago. Lo hizo alguien que sabe buscarse amigos en la vecindad. Y ahora vamos con el bloque americano. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 38. Hoy va a ser largo. Trump nombra el principal error geopolítico de Biden. A ver si es capaz de resumirlo. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Bala Trump, afirmó que la actual administración estadounidense ha forzado a Moscú, Pekín, Teherán y Pyongyang a una especie de alianza que puede compararse a un matrimonio. El político cree que este es el principal error del actual jefe de la Casa Blanca, Joe Biden.
Trump, un tipo que sabe de lo que habla en general y que sabe mover la cabeza en el momento oportuno. Tuvo una suerte divina, divinísima. En fin, hace 3 años y medio permitimos que ocurriera lo peor porque Biden es un hombre estúpido. Obligó a Rusia y a China a casarse. Se casaron y luego acogieron a su primo pequeño, Irán, y luego acogieron a Corea del Norte. Eran la tribu de los Brady, la casa de la pradera. En fin. Esto lo dijo, o sea, esta última coña jocosa no, lo anterior, hasta luego acogieron a Corea del Norte, eso lo dijo Trump en una entrevista con Bloomberg. Anteriormente, Trump se pronunció en contra de las medidas restrictivas contra Rusia. También recordó que durante su presidencia las relaciones entre Moscú y Washington estaban en un buen nivel. Bueno, también habló de la cuestión del submarino ruso pasando relativamente cerca de las costas estadounidenses y se puso todo loco en modo crisis de los misiles, pero si llega a la presidencia ya veremos si es capaz de darse cuenta de, oye, si a ti no te gusta que te pasen submarinos rusos destino a Cuba, tú no te dediques a meter tus barquitos por el Báltico, por el Mar Negro o por el Ártico. Si no te gusta lo que te hacen, no se lo andes haciendo a otros. A ver si aprenden un poco de reciprocidad. Pero bueno, ahora Trump está en modo levántenme el muro con México, que estaba casi todo ya levantado de antes y fue más una cosa de campaña. Pero bueno. Ahora, unas noticias sobre Biden que están dando la vuelta en los últimos días, últimas horas. Desde que lo grabo hasta que lo publico, seguro que aparecerán más cosas. Si hay algo muy importante, lo pondré en un comentario fijado. Biden se retirará de la carrera electoral en caso de problemas de salud. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado su disposición a retirarse de la carrera electoral en caso de problemas de salud. Esto lo ha admitido en una entrevista concedida al canal de televisión BET. Dijo Biden que si manifestara alguna enfermedad, si alguien, los médicos vendrían y dirían que tiene tal o cual problema. Saben, Biden tiene un problema que puede ser estupidez. Todos lloran a su alrededor, menos el estúpido. Como no sabe lo que tiene, porque es estúpido, pues no se da cuenta del daño que hace a su entorno. Pero bueno. Anteriormente, Biden afirmó que tiene una agudeza mental condenadamente buena, por lo que está preparado para seguir en la carrera presidencial. Y aquí viene el presidente de Ucrania, Vladimir Putin. Espera, que lo hablaré ahora con mi vicepresidente, Trump, y otras cosas. Bla, 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 bla. Yo no sé lo que ha dicho este tío y creo que él tampoco. En fin, cosas. La discusión sobre la salud del presidente estadounidense se ha intensificado tras el debate de junio con Donald Trump, durante el cual Biden tartamudeó, mezcló palabras y no siempre respondió de forma sustantiva a las preguntas de los presentadores. Ronda de noticias sobre esto para ampliar. El expresidente Barack Obama ha instado ahora al presidente Joe Biden a reconsiderar su candidatura a las elecciones presidenciales, según el Washington Post. Yo le añadiría que Obama le dijo, yo tengo un candidato mejor, mi mujer. Eso sí que es saber buscar trabajo, ¿verdad? Buscarle trabajo a la familia. En fin. Otra noticia está de Fox News. La portavoz demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aconseja en privado al presidente Joe Biden que renuncie a su candidatura para las presidenciales de 2024. Otra más, New York Times informa que el Partido Demócrata retrasará el evento de nominación presidencial de la Convención Nacional Demócrata en la primera semana de agosto. Van con retraso, y no es lo único en las fechas. El presidente Joe Biden podría decidir abandonar la carrera presidencial este mismo fin de semana, según varios altos cargos demócratas, nota de Axios. Y una nota de TASS. Washington debería ofrecer a los países latinoamericanos un nuevo plan Marshall para contrarrestar la influencia de Rusia y China en la región, declaró alguien que a los de allí de Iberoamérica, queridos amigos, seguro que conocéis muy bien, la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Laura Richardson. La de, entre otras cosas, nuestro litio, babies. Según Richardson, tales medidas son necesarias porque Moscú y Pekín, a diferencia de Washington, ofrecen a los países latinoamericanos con dificultades económicas asistencia financiera y participación en proyectos de infraestructura, aumentando así la influencia de Rusia y China en el hemisferio occidental. El Plan Marshall fue un programa de asistencia a Europa propuesto en 1947 por el secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall. Inicialmente se supuso
que dentro de su marco 17 países europeos recibirían un total de 20.000 millones de dólares estadounidenses en 5 años para restaurar la infraestructura económica después de la Segunda Guerra Mundial. Según diversas estimaciones, al final Europa recibió entre 13.000 y 17.000 millones de dólares. ¿Y qué le va a ofrecer Estados Unidos a los países iberoamericanos? Un plan Marshall de estos. Aparte de saber organizar golpes de Estado e injerencias, poca cosa más. Y además que esto lo diga alguien que viene del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es también plan Marshall, sí, como el que le estáis ofreciendo a Ucrania, ¿no? Entréganos tus tierras y tus recursos y así vas pagando la deuda, la misma deuda que tú has firmado por el conflicto en el que te hemos metido, primero civil y luego contra Rusia. Bueno. Por otro lado, la gasolinera mundial, Rusia, suministra productos petrolíferos a Brasil y esto aumentó en 1 millón de toneladas. El Servicio Estadístico brasileño señala que en junio esta cifra fue 1,7 veces superior a la del año pasado. Rusia siguió siendo el principal exportador de productos petrolíferos a Brasil, superando a Estados Unidos, India, Omán y España. Tras el recrudecimiento de las sanciones antirrusas por la operación especial en Ucrania, las petroleras rusas han redirigido los suministros de Europa a Asia. Y unas notas más, algo que es la comidilla del día, lo que se sabe sobre el fallo masivo en el funcionamiento del sistema operativo Windows. La empresa estadounidense CrowdStrike confirmó al canal CNBC la relación entre su software y los errores de trabajo de Windows. Según la cadena CNN, al menos 130 vuelos de aerolíneas estadounidenses fueron cancelados y otros 200 fueron detenidos. El Aeropuerto Internacional de Berlín-Brandenburgo suspendió sus operaciones debido a los problemas técnicos. Los horarios de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam Schiphol, en el Aeropuerto de Londres Heathrow y el Aeropuerto de Edimburgo, entre otros, se vieron afectados por el fallo técnico global. El gestor aeroportuario español AENA indicó que su operativa de vuelos podría verse alterada debido a una caída de sistemas informáticos. Posteriormente, la empresa agregó que está recuperando algunos de sus sistemas, precisando que todos los aeropuertos están funcionando, pero en algunos casos se opera con más lentitud. Entre las empresas afectadas por el error crítico se encuentra la aerolínea irlandesa Ryanair. Por otro lado, la compañía turca Turkish Airlines está experimentando problemas con la reserva de vuelos y el check-in. Se registraron también retrasos masivos de vuelos en la India, según las aerolíneas indias Indigo, Akasa Air y SpiceJet. Sí, Akasa Air. Akasa todo junto y con K. Es un nombre, es una serendipia peculiar, ¿no? ¿En qué aerolínea vas? A casa. Voy en la aerolínea a casa. Bien, había que meter un chiste. Es que no me da la voz con todo este calor. Asimismo, se observan problemas en el funcionamiento de los bancos y sistemas de pago en Australia y Nueva Zelanda, para que luego se fíen de que hay que soltar el efectivo y no hay que volver a usarlo. Y los problemas informáticos de los hospitales israelíes también, los sistemas informáticos de los hospitales israelíes también están experimentando dificultades. Y una nota, y con esto terminamos, una nota que les había dejado pendientes de esas cuestiones europeas y japonesas en el bloque asiático. Un grupo combinado de las fuerzas aéreas de Alemania, España y Francia ha iniciado ejercicios con la Fuerza Aérea Japonesa. Y esto nos lleva hasta aquí. Se realizan cerca de la base de Chitose en la isla de Hokkaido y de la base Hiyakuri a 120 kilómetros al noreste de Tokio, informó el diario Nikkei. En el ejercicio participan 12 cazas Eurofighter Typhoon de las Fuerzas Armadas alemanas y españolas y 4 aviones de combate Rafale de las tropas francesas. Por otra parte, de Japón participan 6 aviones de combate F-15 y F-2. Es la primera vez que el ejercicio se realiza con dicha composición. Posteriormente a Japón está previsto que participen en ejercicios en la zona de Hawái y a continuación se desplacen a Australia y Nueva Zelanda. En estos lugares se llevarán a cabo ejercicios conjuntos con las fuerzas aéreas de estos países. Repito, Alemania, España, Francia
Japón, Australia, Nueva Zelanda, Hawái, que es Estados Unidos, ¿cómo no le va a tensar la cuerda a países como Rusia o China, especialmente a China, que de repente países del otro lado del continente eurasiático se les aparezcan a dar vuelos por Japón y todas estas zonas? En fin, ¿cómo no les va a dar algo? Algo ahí, una cosita, ¿no? Un algo, en fin. Con esto, amigos, vamos a ir terminando y lo prometido, en este caso no es deuda, es cumplido. Les había dicho que el vídeo de programas inesperados sobre India, Pakistán y Afganistán me lo tumbaron, me pusieron un strike en el canal, no voy a seguir con esa línea de vídeos, al menos no en esta plataforma. Ya veremos si encuentro una alternativa donde poder decirles acabo de subir un vídeo por ahí y que también pues, se pueda monetizar, porque al fin y al cabo, pues hombre, es un trabajazo que se hace de escuchar, reunir, dar contexto a las cosas, pero no es simplemente ponerse a escuchar canciones y ya está, es como siempre conocer los países a través de la música y que sea una geopolítica más amable. Pero bueno, en este caso, amigos, les voy a poner, bueno, este vídeo, que se lo dejaré, en fin, ahora están las dichosas noticias. No se lo voy a poner más que así porque no tiene sonido ni nada. Precisamente esta canción me gustó especialmente y fue la primera que me sacó YouTube de ese programa y luego me sacó el programa entero. Es una canción que se titula Mansur Judá, la voluntad de Dios. Mansur es voluntad, Judá es Dios. Una canción de Thugs of Indostan, esta película india, yo la traduciría como Los Garrulos del Indostán. Es una película de piratas indios contra los británicos. Esta es una danza protagonizada para el público masculino, seguro que se convertirá en la principal razón para verla, y se llama Katrina Kaif, una actriz espectacular de la India, la que está aquí en posición central. Y en fin, amigos, se lo dejaré ahí en los vídeos, en los enlaces recomendados para el programa, para que la puedan escuchar al final de la misma. Y tal vez en cada programa, seguro que en cada noticiero, tal vez en otros programas también les pueda dejar una recomendación musical para, bueno, seguir con esos programas inesperados, pero en este caso denominarlos simplemente como detalles inesperados, para que no solo sea hablar de luz, fuego y destrucción, sino también ponerle una banda sonora, un poquito de música al tema para que no sea tan depresivo todo. En fin, amigos, hoy casi 2 horas de noticiero geopolítico. Espero que, como siempre, les haya gustado, les haya interesado, les haya formado un poco más en todo esto. Y, en fin, nos vamos, pero volveremos muy pronto con mucho más, mucho mejor. Y recuerden que siempre el final de un programa es el principio del siguiente. Nos vamos, volveremos y también, por supuesto, cuídense mucho, que buena falta nos hace a todos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.